dice la palabra del Señor, mire esto, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, no sabemos con exactitud si era la fiesta de Pentecostés de los tabernáculos o la fiesta, hermanos amados, la tercera fiesta que se celebraba. Nadie sabe con exactitud cuál fiesta es, porque la construcción gramatical que se usa, pues no indica realmente que era la fiesta de la Pascua, que fue la fiesta que siempre se celebraba, celebrando la salida del pueblo de Dios de Egipto a prisa, comiendo las hierbas amargas que Jehová le mandó, amén, para sacarlo por el desierto donde estuvieron realmente tantos años, alabanza en nombre del Señor. Pero notas algo interesante, dice, había una fiesta de los judíos. Juan no identificó la fiesta, no sé si hay una razón específica, porque Juan menciona las 3 Pascuas de los 3 años que estuvo Jesús en la tierra, primer año, segundo año y tercer año. Pero algunos han pensado de que posiblemente está hablando de otro tipo de Pascua, que no creemos que sea así, pero Juan no lo identificó, no dijo esta es la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta de la Pascua, amén, o la fiesta de Pentecostés. No quiso identificarla, pero no sabemos su razón, pero siempre creemos que el Espíritu Santo es el que dicta toda la información de las maravillas y prodigios que hacía el Señor en muchos momentos dados. Pero es interesante que esta porción bíblica es una porción rara e interesante porque aquí hay muchos secretos de parte del Señor. Dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús. Esa palabrita subió es una palabrita interesante porque en el griego es anebé. Anebé es subir, pero viene de la palabra anabainó. Anabainó es subir, pero cuando usted piensa que él subió, anabé, no solamente implica de que Jesús subió en el sentido literal. O sea que Jesús estaba en un lugar donde comenzó a subir hasta llegar al lugar donde se encontraba este lugar, el estanque. Porque hay que entender que cuando la palabra del Señor habla, y habla por ejemplo de estanques, y habla por ejemplo de ríos, o habla de pozos, o habla de manantiales, esos 4 cuerpos de agua son diferentes. Y cada cuerpo de agua, el manantial, por ejemplo, el pozo, el estanque y el río, son 4 revelaciones diferentes de la revelación del Señor. Y a veces la gente cuando no entiende esto, pues dice río y ellos piensan que está literalmente hablando de un río, y lo es hasta cierto punto. Cuando habla de manantial o cuando habla de estanque, como vamos a hablar ahora del estanque aquí, y son 4 plataformas diferentes. Y eso es lo que la gente a veces pues realmente no entiende, cómo el Espíritu Santo intercala diferentes plataformas con diferentes propósitos. Dice la palabra, mire esto, y subió Jesús a Jerusalén. Y dice, y había en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas, probatá, la palabra oveja en hebreo es Rachel, donde se saca el nombre de Rachel o Raquel, pero aquí es probatá. Y es interesante porque cuando el Espíritu Santo usó al profeta Isaías para identificar el creyente, pues usó el probatá o la oveja como símbolo y dice, y todos nos descarriamos como ovejas. Y la razón es porque usted conoce las características de la oveja. La oveja es casi ciega, la oveja casi no ve, la oveja vive por el oír. Por eso es que una oveja necesita un pastor, porque como no ve bien, el león viene y la ataca y se la come. Y por eso es que el pastor le habla mucho a sus ovejas para que puedan conocer la voz del pastor. Por eso fue que Jesús usó esa imagen y dijo claramente, mis ovejas conocen mi voz. Porque una de las cosas del entrenamiento de una oveja en la vida pastoril, no pastoral, la vida pastoral es cuando uno es pastor, la vida pastoril es cuando uno cuida ovejas, pero en la vida pastoril
el pastor tiene que hablarle mucho a las ovejas para que la oveja escuche la voz del pastor y la conozca. Y también Jesús enseñó, usando la oveja probatá, acerca de cuando una persona es nueva en la iglesia y en las cosas de Dios, pues se confunde de voces. Y ellos piensan que todos los pastores son iguales. Así pasa con las ovejas que no conocen la voz del pastor. Entonces viene cualquier persona imitando la voz del pastor, predicando un mensaje o enseñando una clase que no es correcta, y como esa persona no tiene conocimiento ni entendimiento de lo que Jesús enseñó, pues cree que esa persona también es de Dios. Es importante que usted entienda las características. Lo otro es que la oveja tiene las patas bien flaquitas. Y cuando tiene las patas bien flaquitas, se quiebra los huesos cuando camina por los desiertos donde hay rocas. Entonces el pastor tiene que venir y echársela al hombro y cargarla. Por eso es que también se habla de que el buen pastor y el pastor carga sus ovejas. Y otra cosa que de las ovejas es que las ovejas, como no ven bien, usted ve, el pastor tiene dos herramientas, la vara y el cayado. La vara es una vara larga, el cayado es algo que al final tiene algo cóncavo, como un semicírculo. Y el pastor anda con esas dos herramientas. La diferencia entre ambas herramientas del pastor, en la vida pastoril, es que la vara está hecha para pegarle a los animales que vienen a tratar de matar las ovejas. El león, el oso, los lobos. Entonces el pastor viene con la vara y comienza a azotarlo y el animal se va. Mas sin embargo, el cayado es diferente. El cayado se usa para salvarle la vida, ya que la oveja no ve bien. Muchas veces camina por los desiertos y llega a un abismo y la oveja va a caminar, y si sigue caminando, la oveja se va a ir por el abismo y se va a matar. Entonces el pastor hace algo. Aquí es que está la obediencia al pastor. Estas son enseñanzas del Espíritu Santo para que la gente aprenda. Como la oveja ya conoce la voz del pastor y obedece al pastor, porque una oveja desobediente se va por el abismo. Nunca se olvide de eso. Cuando el pastor ve que la oveja se fue y se está en el borde del precipicio, ya para irse por el precipicio y matarse, el pastor comienza a hablarle a la oveja. La oveja se detiene, ¿me entiende? Entonces el pastor coge el cayado y comienza a moverlo en el aire, y con el sonido del que hace la vara en el aire, la oveja mira hacia atrás. Y cuando mira hacia atrás, el pastor viene y usa ese cayado que tiene como un ángulo y se lo pone en el cuello a la oveja y la ala hacia atrás y le salva la vida. Todas esas señales, pues claro, Jesús la usó concerniente a las personas, porque dice el Espíritu Santo, todos nos descarriamos como ovejas, porque la oveja no tiene sentido de dirección. ¿Ve? Ese es uno de los animales que no es, por ejemplo, como el gato. Usted coge un gato que esté en su casa, lo saca de su casa, lo monta en el auto y lo lleva bien lejos, lo suelta por allá y al otro día está en su casa. ¿Por qué? Porque él tiene como un GPS. Tiene un sentido de dirección y llega. La oveja no. Por eso es que la oveja necesita un pastor. Una oveja sin pastor es muerta. Y es importante que usted tenga estos principios bíblicos de parte del Señor. Amén. Para que usted crezca en las cosas de Dios. Estas cosas nunca las explican, pero es bueno explicarlas de vez en cuando. Ahora, volviendo al texto sagrado, dice la palabra del Señor, mire esto, versículo número 2. Y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas. Yo creo que usted entienda que cuando el profeta Nehemías, en el capítulo 3, versículo 1, habla de la puerta de las ovejas. Habían varias puertas, pero la puerta de las ovejas era la puerta por donde entraban las ovejas que iban a ser sacrificadas. Y es importante que usted vea cómo el Espíritu Santo toma todos esos bloques y los pone en perspectiva para que usted entienda. Por esa puerta de las ovejas, por eso se llama la puerta de las ovejas, donde las llevaban para ser sacrificadas por algún tipo de situación en la vida de una persona. Es ahí que comienza la situación. Dice la palabra de esto cerca de la puerta de las ovejas y dice, un estanque, calumbetía es la palabra en griego, calumbetía. Pero calumbetía es una palabra un poco rara, viene del arameo realmente,
Calumbitía significa un lugar donde la gente se reunía, pero también era un lugar donde la gente se tiraba como a bañar y algunos hasta nadar, porque calumba es nadar, ¿ok? Pero calumbetía es estanque, pero calumba es nadar. ¿Pero qué significa? Ahí la gente llegaba, amén, y se reunía, unos se tiraban a nadar y otros estaban ahí. Pero ¿qué sucede? Lo que significa el estanque no es un río, porque si usted va a un río, hermano, y mete un tubo de ensayo en un río y lo saca y lo lleva a un laboratorio y lo mete debajo de un microscopio, notará que hay diferentes minerales, porque el agua está corriendo constantemente y los minerales se van cambiando en el movimiento del agua. Mas, sin embargo, un pozo es similar. Un pozo es algo donde el agua no simplemente no se mueve, pero sabe mal. Y luego tenemos el manantial. El manantial es símbolo también de la presencia de Dios, pero que sale de una manera pura. Pero tenemos el estanque. El estanque es un lugar donde no hay movimiento de agua. Ahora, que usted aplica esto a las cosas espirituales, entenderá lo que el Espíritu Santo le quiere decir. El estanque está ahí, y como el agua no corre en un estanque, ¿qué sucede? El agua se daña, se pone amarillenta, se llena de insectos, no se puede tomar. Pero cuando el Señor usa esa palabra, catalumbía, para estanque, está diciendo, ese estanque representa el pueblo de Dios. El pueblo de Dios que se estancó. El pueblo de Dios que no se alimentó más de la palabra. Cuando usted compara eso con lo que Jesús dijo, mi palabra es como río de agua viva. No sé, que Jesús cambia la figura de estanque a río. Porque el río produce minerales nuevos, vida nueva. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Ahora, nótese, Jesús le gustaba jugar mucho con estas palabras. Le gustaba jugar mucho porque él conocía que muchas personas conocían el lenguaje y que él hablaba en esa terminología. No es algo interesante. El estanque representa el pueblo de Dios estancado, donde está paralizado, donde no hay palabra, no hay movimiento de la palabra, todo está muerto. Pero ¿qué sucede? Así estaba Israel. Así estaba el pueblo de Dios. Ahora es interesante notar, porque usted mire bien la palabra, sigue diciendo, la palabra del Señor, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Es interesante porque cuando uno lee los manuscritos, por ejemplo, si usted mira, por ejemplo, en el siriaco, Aleph D33, que es un manuscrito que se usó, pues ahí dice realmente Betesda. Y Betesda es casa de olivo. Pero en el manuscrito siriaco y la Vulgata dice Betesda, casa de misericordia. Yo creo que entienda esto, porque este es estanque. El agua está podrida. El agua está llena de moscas, de insectos. Y es prototipo, porque usted sabe que el agua representa la unción del Espíritu Santo de Dios y la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué pasa? Así está el pueblo de Israel. Cuando una persona no busca del Señor, no ora, no practica las disciplinas bíblicas como el ayuno y oración, es una persona estancada. Una persona que eventualmente morirá espiritualmente hablando. Perderá todos los valores espirituales que Dios le dio. Porque la carne es enemigo del espíritu. Lo sabemos. Romanos capítulo 7 y capítulo 8 nos habla claramente que el que está en la carne, y cuando se habla de carne no está hablando de porneo o de sexo. ¿Ok? Está hablando de manifestación de la carne, oposición de la carne. Todo lo que se opone a las cosas divinas de Dios, todo tipo de engaño y trampa para tratar de manipular las cosas de Dios, eso no es del espíritu, eso es de la carne. Entonces, el que no busca de Dios ni ora, ni aplica las disciplinas del Espíritu Santo, es una persona que está en el estanque. Puede estar en una iglesia de poder y de gloria, pero en la vida personal es una persona muerta, llena de mosquitos y de insectos. Y esa persona nunca va a ser vivificada. Alabanza en nombre del Señor. Ahora mire cuidadosamente muchos detalles. Le dije que este es un texto tremendo. Yo puedo predicar de este texto 40 días sin parar, porque tiene tanta riqueza, tanta información escondida ahí. Bueno, ya no está escondida porque el Señor la reveló.
Lo importante es meter la mano dentro y sacar la información hacia afuera. Ahora mire cuidadosamente, un estanque llamado en hebreo Betesda, que es casa de misericordia, de acuerdo al manuscrito siriaco y la Vulgata. Alabanza el nombre del Señor. Y en esa casa de misericordia, porque Dios siempre tiene misericordia. La misericordia de Dios, hermanos amados, es algo precioso. No es como, son diferentes. La gracia coge por un lado y la misericordia por otro. Es un semicírculo con dos flechas. Pero la misericordia de Dios, cuando Dios quita la misericordia a una persona, la Biblia dice, uno de los versos más tristes que cuando yo leo la escritura y me encuentro con ese verso, me pongo a meditar, es que Jehová dijo que le quitó la misericordia a Saúl. Se la quitó porque fue desobediente. Él hacía cosas escondidas. Todos los planes de Saúl eran escondidos con un disfraz. Le dejaba ver a la gente las cosas por fuera de una manera, pero un espíritu de engaño. Entonces él hacía las cosas opuestas por otras razones que Dios conocía. Entonces dice que Dios le quitó la misericordia. Le dijo a David, no quitaré mi misericordia de ti como la quité del que fue antes de ti, este es Saúl. Y es triste, hermano, porque cuando estas situaciones pasan, todo se le cae encima a usted. Porque a veces usted puede planificar muchas cosas y se ve usted bien feliz, bien contento y aparentemente todo va bien. Pero cuando usted comienza a sentir los efectos de su desobediencia, que llegan poco a poco y paulatinamente, usted se va a dar cuenta porque el mismo Señor le deja saber a usted y usted lo siente que lo que usted hizo no estuvo bien. Pues es importante que usted nunca desprecie lo que Dios le ha dado. Porque el desprecio de las cosas que Dios le ha dado, hermano, eso no hay millones de dólares que lo pueda comprar. Siempre les repito el asunto de Saúl, que lloró amargamente y nunca pudo recuperar lo que Dios no le quiso dar debido a que fue desobediente. Porque muchas veces nosotros vemos que la hierba está verde al otro lado. Nos damos cuenta que hay serpientes escondidas. Y es importante que usted siempre, sus decisiones tienen que ser aprobadas por el Señor, no por usted. Toda decisión que usted hace basada en sus propios intereses, y Dios conoce el corazón, le van a fracasar. Tarde o temprano usted se va a sentar en una silla en su casa a llorar y a decir, ahora entiendo que el pastor tenía razón. ¿Por qué? Porque una mala decisión hecha sin estar autorizada por el Espíritu Santo de Dios es una bancarrota para usted. Tarde o temprano, dice la palabra en el libro de Números, tu pecado te alcanzará. Ahora, nótese algo interesante, volviendo al texto sagrado, bendito el nombre del Señor. Dice la palabra, versículo 2, y hay en Jerusalén, cerca de las puertas de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Es interesante, pentestoas, le dije ya, pentestoas son 5 pórticos. Y estoas, la palabra estoa, que es pórtico, es un pórtico que como que tiene como un arco, ¿verdad? Y en ese arco la gente se reunía a tomar sombra de entrada. Pero es interesante notar que los 5 pórticos aquí mencionados representan la ley de Moisés. Desde Génesis, hermanos amados, hasta Deuteronomio. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Lo que está sucediendo aquí es que Jehová tiene una fotografía espiritual diciendo, mi pueblo Israel no está tomando agua pura porque están encerrados en la ley. La ley era un espejo para que tú te vieras y vieras lo malo que tú eras. La ley no salvaba a nadie. La ley realmente nos acusaba a nosotros. Era como un espejo, porque usted se miraba en la ley y usted no tenía las herramientas para poder liberarse de la situación. Dios mandaba hacer sacrificio y usaba combinaciones de diferentes tipos de sangre, ¿verdad? Porque la sangre de una oveja no es lo mismo que la sangre de un buey. Cada animal tiene su propia sangre, como cada ser humano tiene su propia sangre. Hay personas que se hacen una transfusión de sangre, pero no puede porque tal vez el propio hermano no tiene el mismo tipo de sangre. Entonces hay que ir a un banco de sangre para buscar una sangre que sea compatible con la sangre. Pero cuando Jehová mandaba a matar animales, hacía combinaciones de animales, a veces pedía una paloma y pedía una oveja y pedía, quién sabe, un macho cabrío. No era porque los quería pedir así, es que cada animal tiene una fórmula especial.
Y esa fórmula, cuando se unía, creaba a la sobre el Señor la fórmula perfecta para tapar ese pecado momentáneamente. ¿Ve? Dios es bien científico cuando hace las cosas. Una de las cosas que yo me asombro es que la gente pues conoce al Señor bíblico, ¿ok? Pero no conoce al Dios científico, el Dios que sabe hacer las cosas. Moisés lo conoció, ¿ok? Bien cerca de ese asunto. Entonces, los diferentes tipos de sangre es la fórmula perfecta para los perdones de pecado momentáneamente. Claro, ahora la sangre perfecta es la de Cristo, porque usted acepta a Cristo verdaderamente en el corazón y en el espíritu, y sus pecados son perdonados. ¿Ok? Y Dios conoce el corazón de cada uno, como ya sabemos por la palabra del Señor. Ahora, nótese algo interesante. Dice la palabra, versículo número 3. O sea que estaba encejado el pueblo de Dios en la ley, los 5 pórticos, y con razón habían tantas situaciones, habían enfermos. Porque el que no toma agua de vida, ¿ok? Pues se enferma espiritualmente hablando y eventualmente se muere. Y ese es el principio que el Espíritu Santo comienza a enseñar y a decir, la revelación del Espíritu Santo para nosotros entenderlo. Espero que usted esté con su mente abierta. Ahora mire la palabra del Señor, sigue diciendo, mire esto. En estos yacía una multitud, no eran pocos, porque estaba hablando realmente del pueblo de Dios. Ahí estaban tomando de agua sucia, que era la ley. No había ningún tipo de movimiento rápido del agua. O sea que el Espíritu Santo le estaba diciendo, ustedes están estancados y por eso es que mi presencia no desciende en ustedes. Porque ustedes están tomando agua amarillenta, agua vieja, están viviendo dentro de la ley. Pero yo tengo una solución para mi pueblo. ¿Ve? Y es aquí donde tenemos que cortar bien los ángulos, como el Espíritu Santo entra y revela situaciones. Ahora, mire bien la palabra del Señor. Sigue diciendo, verso 3, en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Es interesante. Este milagro es bien raro, porque no hay otro milagro como este en la Escritura. Jesús hizo tantos milagros, pero ninguno como este. Porque cuando Jesús hacía un milagro, por ejemplo, se daba una persona, la sanaba y se acabó. Pero este milagro era continuo. Era un ministerio como angelical. Dios mostrándole a su pueblo de que no se había olvidado de ellos. Y de vez en cuando, no se sabe con exactitud cuánto tiempo pasaba, Dios enviaba un ángel que tenía, hermanos amados, en ese momento venía con características de sanidad. Y ese ángel llegaba y alborotaba el agua. Y mientras el agua estuviera moviéndose, volvemos a lo mismo, el movimiento del agua, el movimiento del espíritu, mientras se estaba moviendo el agua, el que descendiera primero, había ciertos requisitos. El que descendiera primero al agua era sanado de cualquier enfermedad. Y eso es importante entenderlo, de cualquier enfermedad, porque implica y nos enseña y nos revela el Señor que el Señor sana todas las enfermedades. No hay enfermedad que Jesús no sane. Cáncer, tuberculosis, sida, lo que sea, el Señor le sanaba y sana. Mas sin embargo aquí descendía de vez en cuando, el cuando no sabemos cuánto tiempo era, Dios diciéndole a Israel como si le mandara un anuncio en el periódico, llegó el ángel, movía el agua y el primero que estaba allí, que se pudiera meter en el agua, era sanado de lo que tenía. Inmediatamente era sanado. Saludamos a la audiencia en donde quiera que usted se encuentre, la paz de Dios con ustedes, bendiciones. Y es importante que usted entienda, hermanos amados, de cómo Dios todavía, a pesar de que el pueblo de Israel estaba tomando agua vieja, agua sucia, infestada, espiritualmente hablando, estoy hablando, Dios le amaba. Porque hay gente, hermanos amados, que caen en situaciones dolorosas y solamente el Señor le puede sacar de ahí. Usted puede llamar a que usted quiera, a su familia completa si quiere, al médico y los mejores médicos, tener todo el dinero que usted quiera y gastar dinero, pero cuando es algo que Dios cierra puertas, nadie puede hacer nada.
solamente la misericordia del Señor. Y es ahí donde usted necesita que Jesús sea su amigo verdadero. No un Jesús, hermanos amados, simbólico. ¿Ok? Porque muchos creen en el Jesús bíblico. Perfecto. Pero no lo conocen personalmente. Ellos siguen haciendo todas sus decisiones basadas en sus propias mentalidades y no conforme a la voz del Espíritu. Y luego le entra, como usted se da cuenta, porque le entra como una tristeza. Cuando usted hace algo fuera de la voluntad de Dios, el Espíritu Santo se contrista. Y tú sientes una tristeza dentro. Como que tú te dices, pues no sé, pero me siento triste. Ese se llama convicción. Ese es cuando el Espíritu Santo te está diciendo a ti, lo que hiciste, lo hiciste bajo tu propia voluntad. Y esa tristeza se te queda ahí. Y aunque tú tratas de vestir esa tristeza, poniéndole un bonito traje de flores y cosas, y una alegría ficticia, eso está ahí. Porque Dios se va a encargar de todo el tiempo dejarte saber de que tus planes, mis planes fueron hechos, no bajo la dirección de Él, sino bajo mi propia dirección. Que yo no conté para nada con la dirección de Jehová. Lo eché a un lado, lo puse en una gaveta y dije en mi corazón, voy a hacer lo que voy a hacer. ¿Ves? Entonces la gente piensa pues que hiere la iglesia o que hiere el pastor. Pero no, como Jehová le dijo a Samuel, no fueron a ti que te abandonaron, que te dejaron, fue a mí. ¿Y qué sucede? Cuando eso pasa, todas las bendiciones se quedan congeladas. Y usted no siente esa alegría. Y usted a veces comienza hasta a decir, humanamente decimos frases, por ejemplo, puede decir, como que estoy echando de menos al pastor. Como que estoy echando de menos a la pastora. Pero usted está llegando, usted viene a la iglesia y ve al pastor y a la pastora, un ejemplo que estoy dando, ¿verdad? Solamente. Porque esa tristeza ya usted contristó el espíritu. Y cuando el Espíritu Santo se contrista, pues Él se lleva todo lo que es de Él. Todo lo que pertenece a Él, como yo hice la decisión a usted, bajo mis propios caprichos, Él se queda con lo que es de Él. Y me dice, ¿sabe qué? Tú te quedas con lo que es tuyo. Pues así es que el Espíritu Santo opera muchas veces. Y eso es triste, muy triste. Porque eso fue lo que hasta cierto punto sintió Esaú. Que luego lloró tanto y tanto y tanto, porque llega el momento, hermano, pues usted sabe que perdió algo que ya no va a volver más a sus manos. Y que Dios pondrá eso en las manos de otra persona. ¿Por qué? Porque en una manera, aún sin querer queriendo, lo hemos ofendido y lo hemos herido. Porque hicimos las cosas como yo pensé, yo quería, no como Él me dijo. Son misterios del Señor. Pero es bueno que usted entienda estos principios, porque quiero que entienda algo aquí. Dice la palabra, mire esto, versículo número 3. Cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Había una expectación aquí. Estaban esperando que Dios visitara. ¿Y qué sucede? Es interesante que había tanta gente ahí. Se da cuenta que la palabra seca y muerta no hace nada, no sana gente. Ni físico ni espiritual. Cuando usted se congrega en un lugar donde no hay palabra de Dios verdadera, ¿ok? Eventualmente usted se muere. Eventualmente usted se seca. No se olvide que mientras más cerca del altar, más fuerte es el calor. Mientras más lejos del altar, el frío llega. En el mundo espiritual es igual. Ahora, nótese algo interesante. Dice la palabra en el versículo número 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo y al estanque y agitaba, mire esto, el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese, como dice Isaías capítulo 35, verso 7. Porque Dios no tiene límites. Los límites de Jehová no existen.
Jehová no tiene límite. Todo lo que Dios busca es un corazón honesto, sincero y verdadero. Que diga, ese es mi siervo, esa es mi sierva. Y no se confunda, como yo prediqué hace poco de la iglesia moribunda. No crea que porque yo hago muchas cosas para Jesús, estoy con Jesús. Porque hay mucha gente que hace muchas cosas para Jesús, pero no están con Jesús. Es más, le dijo a aquella iglesia, arrepiéntete, porque vendré sobre ti y quitaré tu candelero. El candelero es la revelación, la luz del Espíritu, te la voy a quitar. Y hermano, yo creo que lo peor que le puede pasar a una persona es perder la unción del Espíritu Santo de Dios. Porque no hay nada que pueda recuperar. Usted puede tener autos, aviones, barcos, yates, dinero, pero nada de eso jamás va a poder, hermanos amados, igualarse a la unción del Espíritu Santo de Dios. Porque es algo que ve directamente del cielo. Ahora mire la palabra, continuamos en el versículo número 5. Y allí había un hombre que hacía 38 años. Triconía caioctó es la palabra. Triconía caioctó. 38 años. Y es interesante porque ese triconía, 38 años, es el número que el pueblo de Dios tuvo en los tiempos de guerra. 38 años. Explicado que hay un hombre ahí. Este hombre está anónimo. Aparece sin nombre. Pero está en ese estanque. Como un hombre de guerra o una mujer de guerra está muerta en un estanque espiritual. Como una persona que Dios le dio las herramientas para batallar y vencer su Amalek, nunca lo pudo vencer. Y ahí estaba ese hombre, 38 años esperando. Imagínense, ¿cuántos ángeles descendieron en el periodo de 38 años en ese estanque? El culo embecía. Y ese hombre nunca pudo entrar. Yo creo que usted entienda algo. Cuando uno no está alineado con Dios, por más que tú trates de lograr cosas, no vas a poder. Una de las cosas que yo he aprendido y enseño y predico es conocer realmente al Señor. Yo a veces he visto cosas, no me gusta mencionarlas, pero Dios me ha dicho muchas cosas. Y me ha dicho, yo tomaré control en mi momento. Entonces yo lo he hecho. Te lo dejo en la mano de Jehová. Este hombre estuvo ahí 38 años. Y no pudo jamás, ni nadie le ayudaba. Ahí, para cuando el agua se moviera por el ángel, entrar en el agua y por lo menos mojarse los dedos de los pies. Y quedaba inmediatamente sanado de cualquier enfermedad. Ahora es interesante, dice la palabra del Señor, mire esto, versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Usted sabe lo que es 38 años enfermo? Y nadie le ayuda. Esperando que alguien en la misericordia le dijera, mire varón, usted lleva 38 años aquí. Vamos a estar aquí de día y de noche, porque no se sabía cuándo el ángel iba a descender. Para cuando suceda, lo vamos a echar al agua. No pasó. 38 años de tristeza, 38 años de depresión, triste, abatido. La Biblia no dice si era casado, si era soltero, si era padre, si tenía hijos o no. Estaba solitario. Los que están junto al estanque, amarillento y seco, están en esa condición. Nada te llena. Usted sabe que hay personas que sufren
de una normalía, que quieren saciar su necesidad, y si tienen en el bolsillo $100, 200, lo que sea, inmediatamente van a las tiendas a comprar algo, porque ellos piensan que comprando algo llenan un vacío que tenían. Pero pueden comprar lo que quieran, y eso nunca va a llenar el vacío del espíritu. Porque la necesidad humana no es material, sino espiritual. Y lo espiritual solamente Dios lo puede llenar. No hay dinero, no hay barco, no hay avión que pueda quitarme a mí y usted el vacío que usted pueda sentir dentro. Por eso la Biblia dice que es mejor la comida del pobre que los manjares del rico. Es importante que usted entienda, hermanos amados, los valores espirituales que Dios nos ha enseñado. No ponga tu confianza en la riqueza, dice, siendo ninguna. ¿Qué tú te vas a llevar cuando te mueras? Te pregunto. Si que hay muertos esta noche o mañana, ¿qué te vas a llevar? Nada. ¿Perdiste todo? Como Jesús le habló a aquel hombre, necio, esta noche viene a ver tu alma. Dime qué tienes tú con Dios. Es importante, hermano, su relación íntima con el Señor, con la palabra del Señor. Vivir cerca de Él. Aunque usted vive una vida pobre, pero rico con Jehová. Porque en el momento dado, el obrero es digno de su salario. Cuando uno trabaja para el Señor, Dios se encarga tarde o temprano. Dios siempre pone las cosas en orden. A Dios nadie lo coge de sorpresa. Cuando Dios va a hacer algo, lo está haciendo, tiene todo preparado de antemano, para que las cosas de Él no caigan al piso en ningún momento. Ahora mire bien, dice la palabra del Señor. Sigue diciendo el versículo número 6. Cuando Jesús lo vio y supo que llevaba mucho, es interesante, ¿verdad? Porque cuando Jesús habla estas palabras, hermanos amados, cuando lo vio a Él, ahí, está hablando realmente, la palabra es gnojoti pulón. Gnojoti pulón en el griego. Que cuando Jesús lo vio, Jesús no simplemente lo estaba viendo físicamente. Estaba viendo en su omnisciencia como Dios. Porque Dios conoce todo lo tuyo. Lo miró, sabía que llevaba mucho tiempo. Jesús no preguntó cuántos años lleva ahí. Iba a decir 38, no, él lo sabía, porque cada día lo veía ahí. Es una revelación de Jesús. Ahora nótese que le expliqué ya que los 5 pórticos representan la ley. Y usted sabe que hay 5 libros de la ley. Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. Ahora, ¿por cuál de los 5 libros entró Jesús? ¿Por cuál de los 5 libros entró Jesús? ¿Cuál fue el pórtico que él usó para entrar? Para entrar donde estaba la ley estancada, amarillenta, con insectos, y donde el pueblo de él estaba paralítico, ciego, cojo, manco, ahí. Note que el único que puede entrar a través de la palabra es Él. Y cuando Él entra, no entra por visitar. Él no fue allí, Señor, a lavarse las manos. Iba con un propósito. Siempre que Jesús entra a un lugar, va con propósito. Y ahí todo el mundo lo vio. Así que cuando Jesús lo vio, supo que llevaba mucho tiempo. ¿Sabe que el Señor sabe el tiempo que tú llevas en el estanque? ¿Sabe que Jesús sabe porque tú estás paralítico espiritual o ciego espiritual? Porque Él te ve diario. El síndrome de Marta. Dijo María, Señor, mi hermana Marta
Mira, está en la cocina. Ah, porque Marta criticó a su hermana María. Señor, ¿por qué no le dices a mi hermana que venga a ayudarme? Y Marta estaba cocinando para Jesús. Pero la comida que Marta le quería dar a Jesús era comida literal. María no. Cuando Jesús entró por la puerta y se sentó, ¿ok? María vino y se sentó a los pies de Jesús. Y Jesús comienza a hablarle a María sola en la sala mientras Marta cocinaba. Ay, Marta, Marta, afanada con tantas cosas. Pero tu hermana María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. ¿Qué nos enseña eso, hermano? Que la palabra nunca Dios nos la va a quitar. Pero los afanes de la vida diaria, usted cae en este circo, dando vueltas y haciendo tantas cosas, y se olvida de las cosas del Señor. Y esas cosas Él las ve. Y en el momento de necesidad, en el momento que necesita una revelación del Señor, un mensaje del Señor, no te llega. La conexión no existe. Ahora mire esto, dice la palabra del Señor. Versículo número 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que ya mucho tiempo, le dijo, ¿qué quiere ser sano? Nótese que Jesús no rompe ni el libre albedrío que nos ha dado. Sabemos que hay dos tipos de enfermedades. Esta es la enfermedad natural, la que el cuerpo colapsa porque usted no come bien, usted no le da a su cuerpo los minerales y las vitaminas que necesita, su cuerpo se va desgastando, usted trabaja y trabaja y trabaja, come mal, no se alimenta bien, pues claro, va a llegar el momento donde sus órganos van a colapsar. Y va a estar cogiendo para el médico para que le den inyecciones o cualquier cosa. Luego está la enfermedad de origen satánico. Como por ejemplo la enfermedad de Job. Que Jehová le dijo a Satanás, tócalo, pero no toques su alma. Esa enfermedad tenía origen satánico. Satanás vino y lo tocó. Y le dio, hermanos amados, una sarna, como le da a los perros, terrible. Y por poco se muere. Él mismo decía, los dientes se le salieron, dice la palabra. La piel se le puso negra. Sus huesos se podían ver a través del epidermis. Dice que él cogía un tiesto y lo rompía. Y con el pedazo de barro se rascaba. Tenía la piel toda sangrienta. Dice que gusanos le salieron en su cuerpo. Y que su mujer lo maldijo. Dijo, maldice a Dios, dijo. Dale una maldición a Dios y muérete. Porque cuando una mujer no es temerosa de Dios, así es como se expresa. Pero luego Dios lo restauró. Ahora es interesante que sepa de que cuando llegan estas enfermedades de origen satánico, Dios no enferma a nadie porque va en contra de su propia personalidad. Pero sí permite que Satanás te toque. Y como se da cuenta, Satanás es el que produce enfermedades, porque lo vemos en el caso de Job, con permiso permisible de Jehová. Como Jehová es santo, Él no puede enfermar lo que Él no puede enfermar. Porque Él no puede enfermar algo que lo hizo a la imagen de Él. ¿Me está entendiendo? Imago Dei, en el latín es Imago Dei. Y como no, Dios no puede enfermar a nadie, pero sí el diablo puede, con permiso de Jehová, tócalo y cáusale esa enfermedad. ¿Quién sabe cuántos en ese estanque estaban en esa situación? Y cuando una enfermedad es de parte del diablo, ahí no hay rayos X que te puedan revelar lo que es. Porque un demonio no aparece en una placa de rayos X. Ahora, si es natural, un buen examen físico va a detectar el origen.
Por eso es que hay gente, hermanos amados, que tiene enfermedades y los médicos te usan a ti como un conejillo de India para sacarte el dinero todo el tiempo que va. Y ellos saben que es una enfermedad que no saben ellos el origen de ella. Y es una enfermedad espiritual. Es un tema muy largo. A mí la televisión me llamó en Washington para que fuera de una clase de esto a la gente. Y fue tremendo, hermano. La gente que llamó allá en la televisión en Washington. Pero seguimos. Dice la palabra del Señor, mire esto. Versículo número, ¿quiere ser sano? Él no le dijo, Señor, sí. ¿Se da cuenta? No, sí, Señor. ¿Sabe la cosa que le puso? Es que no tengo a nadie que me meta en el agua. Jesús no le preguntó si quería que él lo metiera en el agua. Quiere ser sano. Porque Jesús no viola el libre albedrío que nos ha dado. Por eso es que la salvación, aunque Dios quiere que nadie vaya al infierno y que todos vengan al arrepentimiento, pero hay gente en la iglesia que no quiere aceptar a Cristo. Están en la iglesia y todo y cargan Biblia, pero su corazón nunca se ha convertido al Señor. ¿Cómo lo sabemos? Desobediencia, manera de vivir, de actuar. Ahí tenemos Proverbios 6 como un espejo que nos indica cuáles son los rasgos de una persona escondida dentro de ella misma. ¿Ok? ¿Quiere ser sano? No le dijo, sí, Señor, yo quiero ser sano, porque llevo 38 años aquí. Dijo, es que no tengo que nadie me meta en el agua. No sé, que hay personas que se preocupan más de lo que la gente piense de usted que del Señor. Si usted vive una vida preocupado por lo que la gente piense de usted, usted va a ser un fracasado. Usted no puede vivir una vida de lo que la gente piense de usted. Vive una vida de lo que Jehová piense de usted. Porque lo que la gente piense de usted no le va a dar a usted bendición para nada. Ahora, lo que Jehová piense de usted sí le va a dar bendición a usted. Ahora mire la palabra del Señor, hermano. Mire el próximo verso. Sigue diciendo. Señor, le respondió el enfermo. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Hay gente que está lleno de excusas con el Señor. Todo es una excusa. No puedo por esto, no puedo por lo otro. Cuando el Señor es bien directo. Cuando se le presentó a Bartimeo, allá, hermanos amados, en Jericó, Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Bartimeo no le dijo, ¿sabes, Señor? Yo lo que quiero es que la gente me lleve. Le dijo, que reciba la vista. Jesús dijo, recíbela. Y interesante este hombre, porque este hombre nunca había visto en su vida. Y lo primero que este hombre ve es el rostro del Señor. Imagínense, no una flor, el rostro del Señor. Dios quiere dar esas bendiciones a muchas personas. Lastimosamente ellos o ella como que no saben lo que han tenido en la mano. Nunca supieron lo que Dios le dio. Hasta que lo pierden. Y poco a poco con el tiempo se van alejando más y más y más de las cosas divinas. Llega el momento que Satanás los lleva al lugar donde Dios los sacó. Y te encuentras nuevamente en el ambiente aquel de negrura, de pleito, de contienda, de tantas cosas donde Dios te sacó. Porque poco a poco te fuiste alejando. Tomaste un camino erróneo sin darte cuenta. ¿Ve? Y la Biblia dice en Isaías 35, verso 8, que hay un camino de santidad. Y el que caminare por ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Porque la santidad siempre te lleva a la presencia. Pero son las cosas de este mundo las que nos alejan del Señor. La Biblia dice que el Espíritu Santo dijo claramente, Demas fue un asistente de Pablo, veía las visiones, veía las manifestaciones del Señor. Pero ¿qué sucedió? Poco a poco las cosas del mundo nos fueron atrayendo. Y el Espíritu Santo dijo por su siervo, Demas me ha abandonado, se ha ido para el mundo. Ahora, cuando Pablo dice, Demas me ha abandonado,
no significa que abandonó a Pablo per se. El Espíritu Santo está hablando, Demas me ha abandonado, o sea, Demas me abandonó a mí, al Espíritu Santo de Dios, y a mi siervo Pablo. Se fue para el mundo. Hermanos, vivimos en el mundo, aquí estamos. ¿Qué significa esto? Que las cosas de este mundo me atrayeron más a mí. Ya todo mi tiempo es para lo material. Todo mi tiempo es para las cosas que perecen. Ya usted no ora. Sus amistades son amistades que no son buenas amistades. Aunque son buenos amigos, espiritualmente son sus enemigos. Uno tiene que valorar con quién uno anda. Usted no le puede dar su amistad a cualquier persona. La amistad es un regalo que Dios ha dado. Usted no puede poner su amistad en un plato a una persona dañina. Tenemos que aprender nuestras prioridades por la palabra de Dios. Tenemos que mantenernos puros. Consérvate puro. No imponga con ligereza las manos a ninguno. Hay que mantener la virginidad espiritual. Como Dios una vez me ministró a mí. Todo el que te haga daño o te trate mal, deséchalo. Deséchalo. Porque esa persona puede ser usada por el diablo para atacarte tu vida espiritual. Y hay un dicho que dice que es mejor andar solo que mal acompañado. Pues este hombre estaba mal acompañado allí. Nadie le ayudaba a meterse en el agua. Pero Jesús sí. Y Jesús no decidió meter en el agua. ¿Quieres ser sano? Señor, no tengo. Entonces Jesús le da 3 órdenes. Que son las órdenes que tenemos que seguir nosotros. Para poder salir de ese estanque. Verso 8 dice, Jesús le dice, levántate, es lo primero. Tienes que levantarte de esa condición que está. Levántate espiritualmente hablando. Tú no puedes continuar así. Tienes que levantarte, tomar acción, tomar control de tu vida. Dijo que el hijo pródigo que en aquel momento dado dice que volviendo en sí, estaba con los cerdos. Ese fue otro que nunca supo lo que tenía en la mano. Estaba en la hacienda, que es tipo de la iglesia, con su padre, tipo del Señor, con sus hermanos, tipo de los hermanos de la iglesia de la coinonía. Pero el diablo con lo material lo sacó fuera. Dice que le pidió todo lo que tenía reservado, su herencia. Y eso pasa. Dice que el padre le entregó. Él no tenía el derecho porque el mayor es el que tenía el derecho. Era el menor. Pero Dios se los entregó en la mano. Dice que fue. Porque mientras tú estás en la iglesia, tú guardas bendiciones. Pero el día que tú te vas, y tú no tienes que irte físicamente para irte de la iglesia. Tú y yo no tenemos que irnos físicamente de la iglesia para irnos de la iglesia. Porque ya se fue de nuestro corazón. Y aunque estemos en la banca aquí con Biblia en la mano y todo, ya nos fuimos de la iglesia. Ya otras cosas nos robaron el amor de las cosas de Dios. Así pasó al hijo pródigo. Terminó los cerdos porque una vez que el diablo termina con las bendiciones que tenías reservadas, las que guardaste mientras estabas en el templo buscando la presencia de Dios. Dice que se encontró de momento comiendo comida de cerdos. Eso le pasa a todos aquellos que poco a poco se van de la casa de Dios y terminan con los cerdos. Búsqueme uno que se de la casa de Dios. Mire cómo está, todo destruido. Y aquellos que han hecho malas decisiones, dentro de su corazón hay una tristeza profunda. Porque ya el Espíritu de Dios se contristó contigo, lo heriste o lo herí. Usted nunca maltrata a una persona que le regaló algo, mucho menos del cielo. Pero la gente no le enseña estos principios, hermano. Y el hijo pródigo, Dios tuvo misericordia, porque la Biblia dice, y volviendo en sí, se miró todo apestoso a cerdo.
Nadie le daba para comer, solamente el diablo. Y dice, me levantaré. Yo no puedo seguir así. También que estaba en la casa de Dios y ahora mira donde Dios me ha traído de nuevo. Me trajo de nuevo al lugar donde me sacó. Volví de nuevo a la bojachera. Volví de nuevo al vicio. Volví de nuevo al baile. Y ya sabe que como Jehová le habló a Elí, he decidido cortar tus 2 hijos. Y volviendo en sí, regresó con la cabeza cabizbajo. La misericordia de Dios dice que cuando el padre le vio, corrió y le abrazó. Dijo, Padre, no merezco ser llamado tu hijo. Yo he pecado contra el cielo. No se olvide de eso. Cuando usted hace esa, usted ha pecado contra el cielo y contra ti. Yo no merezco que me des de nuevo el privilegio que una vez me diste de ser llamado tu hijo. Ponme a trabajar como uno de tus empleados más. Iguálame a ellos, porque yo nunca supe apreciar lo que yo tenía. Y cuando él le dijo, Padre, ¿entiende? El mayor, tú nunca me has dado a mí un cabrito o algo para hacer unas fiestas con mis amigos, le dijo el mayor, porque el mayor se molestó, porque el hijo menor gastó todo en prostitutas y rameras. ¿Sabe lo que dijo el padre al mayor? Hijo, todo esto siempre ha sido tuyo. Tú no tienes que pedirme a mí nada. Todo lo que hay aquí es tuyo.